Hola, mi nombre es Fernando de Jesús Bautista Buenfil. Soy alumno del octavo semestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas. Actualmente curso la materia Derecho Internacional Público. Por esta razón les voy a hablar acerca de los sujetos de Derecho Internacional Público. Iniciamos la plática con una pregunta obligada. ¿Cuáles son los sujetos de derecho internacional público? Estos sujetos de derecho internacional público, donde el derecho se manifiesta marcadamente en su evolución, son los estados, las organizaciones, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional, o sea, los conflictos armados internacionales, las entidades sociológicas como la nación y las minorías nacionales, los estados diminutos que, no por ser diminutos, dejan de ser estados, las representaciones gubernamentales en el exilio, las personas morales y las personas físicas, esto es, los individuos. Además, se agregan ciertos casos especiales o con régimen especializado, por ser parecidos a los estados, como el de la Santa Sede, la Orden de Malta y la Cruz Roja, las cuales se mencionan aparte por razones históricas. Estas organizaciones tienen algunas características similares a las estatales, sin que se pueda afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. Ahora hablaremos de las más destacadas de este listado. En cuanto al Estado, este ha sido considerado el sujeto indiscutible del derecho internacional clásico y contemporáneo. Para el derecho, es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias como la centralización de sus órganos internos y el ámbito de validez espacial y temporal de su derecho interno, es decir, un territorio, latu sensu, y una independencia internacional. El Estado, en su acepción actual como entidad organizada soberana, surge en Europa Occidental en el siglo XVII, cuando se celebran los tratados de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, y se crean los estados nacionales, con los siguientes elementos: territorio, como ya mencioné, población, capacidad de entablar relaciones internacionales y poder etático gobierno. Este último término lo utilizan los juristas para referirse a la capacidad regulativa y punitiva del Estado. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional. Tienen características propias que las singularizan de los otros sujetos. Además, la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se caracteriza por la facultad que posee de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros. Baste, como ejemplo, mencionar que la Organización de las Naciones Unidas tiene representaciones diplomáticas en casi todos los Estados miembros. En cuanto a la comunidad beligerante, el asunto de los conflictos internos de carácter internacional
trae a colación una institución de derecho internacional denominada reconocimiento de beligerancia, esto es, de estar en guerra, y consiste en reconocer a un grupo sublevado un estatus jurídico internacional. Este grupo sublevado participa en un conflicto interno, guerra civil, insurrección, rebelión política, levantamiento para el país de gobernantes locales o extranjeros, impuestos o no elegidos por el pueblo, y la sucesión o el rompimiento de estructuras federales o similares, ya que no corresponden a la realidad socioeconómico-política y a las aspiraciones populares. Los movimientos de liberación nacional o conflictos armados internacionales son un concepto producto de una larga evolución que se cristaliza el 14 de diciembre de 1969, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1514 denominada Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. El concepto de lucha de los pueblos armados por su liberación o de movimientos de liberación nacional está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. El individuo, como persona física, es un sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que reconoce derechos, lo que se concede a un sujeto, y obligaciones, los cumplimientos que se le exigen a dicho sujeto. Aunque tiene una subjetividad jurídica muy limitada, no hay duda que es un sujeto del derecho internacional, ya que en las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos de 1977 protegen al individuo, es decir, en este caso, el individuo es titular de derechos reconocidos. La Santa Sede, Ciudad del Vaticano, es reconocida en la práctica estatal, en las relaciones internacionales y en la doctrina jurídica moderna como un sujeto de derecho internacional, por lo tanto, con derechos y obligaciones análogos a los de los estados. Sin embargo, hay una discrepancia en la doctrina del derecho internacional, en lo relativo a determinar quién es el titular de la subjetividad internacional, si la Iglesia Católica, la Santa Sede o el Vaticano. Por ejemplo, el maestro César Sepúlveda no hace diferencia entre el Vaticano y la Santa Sede. En cambio, la profesora Loretta Ortiz Alf opina que la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano son sujetos diferentes del derecho internacional. La Orden de Malta, cuyo nombre completo es Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta, es una orden católica fundada en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos, o sea, naturales de Amalfi, ciudad de Italia. La misión de esta orden centenaria es el servicio a las personas vulnerables y a los enfermos. Gestiona proyectos médicos, sociales y humanitarios en 120 países. Está constituida en el nivel interno. Tiene una constitución que data del 24 de junio de 1961 y la subjetividad internacional que tiene se manifiesta en la posibilidad de concertar tratados con la finalidad de llevar a cabo su actividad hospitalaria y asistencial, y mantiene relaciones diplomáticas con muchos estados, es decir, es titular de Jus Legati. No obstante, no deja de ser un fenómeno del derecho internacional, ya que, por una parte,
su manifestación de la subjetividad internacional es clara y, por otra, guarda cierta dependencia religiosa con la Iglesia Católica. Sin embargo, esta le otorga amplia independencia. Por ejemplo, tiene acreditado ante la Iglesia Católica un representante de carácter diplomático. La Soberana Orden de Malta es un sujeto parecido a los estatales, sin que sea un ente estatal. Es más bien un sujeto sui generis del derecho internacional. La Cruz Roja Internacional es un movimiento humanitario mundial de características particulares, fundado en 1863 en Ginebra, Suiza, a iniciativa de Henri Dunant y Gustave Moynier. El símbolo de la Cruz Roja es por la bandera de Suiza. Este símbolo da la protección que el derecho internacional brinda a los heridos y a los enfermos, así como a quienes cuidan de ellos durante los conflictos armados. Indica a los combatientes que no deben atacar a nada ni a nadie que exhibe este emblema, el cual no es símbolo religioso. En concreto, son sujetos de derecho internacional aquellas entidades en las que concurren determinadas características, elementos y atributos propios del sistema. Cuando decimos atributos, nos referimos a aquellos propios de un sujeto pleno como sere, esto es, capacidad de jus tractatum, capacidad de jus legationi y capacidad de locus standi. Ha sido un placer compartir este planteamiento en torno a los sujetos de derecho internacional. Hasta siempre.